¿Cómo les va? Hola, profe. Muy bien. Buenas. Bueno, me alegro. Bueno, están ingresando los últimos que estaban en la sala de espera. Bueno, chicos, ustedes dirán. Yo tengo un par de dudas para hacerle, profe. Dale, Sofía. Bueno, primero le quería preguntar respecto al tiempo en segundos de cortocircuito. No me quedó claro si eso, digamos, lo tenemos que suponer nosotros o lo tenemos que sacar de alguna tabla o algo así. No, se lo das vos al tiempo. Bien. Y otra cosa que no recuerdo bien, porque usted en clase, no me acuerdo si había dicho que lo normal era 0,1 o 0,01. A ver, que nos quede claro lo siguiente. Yo mientras más rápido actúe mi protección, más voy a limitar a mi corriente de cortocircuito. Entonces, lo que voy a tener es un dimensionamiento de un cable que soporte con más facilidad la falla. El problema es que si yo empiezo a bajar los tiempos de cortocircuito, los equipos que tengo que tener se tornan cada vez más complejos y más caros. Entonces, tomando 0,1 segundo, estamos tomando tiempos bastante bajos y razonables. Si no les llega a dar, bueno, bájenlos un poco más a los tiempos. Bájenlos un poco más para que les verifique. ¿Está bien? Bien, buenísimo, perfecto. Después, otra duda que teníamos... Con respecto a eso, quería preguntar del tiempo. Si nosotros elegimos un tiempo, después las protecciones que pongamos, ¿tienen que respetar ese tiempo o sí? Sí, porque si no, no está en tu cálculo, o sea, no va a verificar. Si la protección después actúa a otro tiempo, no va a verificar ese cálculo que vos estabas haciendo. Claro. Gracias. Sí. ¿Cuál era el otro, Sofía? Sí, la segunda duda que teníamos, que bueno, esta en realidad es una más pava, pero era si usted tenía alguna aplicación... Sofía, ¿les puedo pedir un favor? Sí. Ya que estamos en clases de consulta, ¿no me abren las cámaras si los puedo ver y puedo ver con quién estoy hablando? Sí, se prende. Los invito a todos que hagan eso, abran las cámaras, así el que habla yo puedo saber con quién tengo el gusto de hablar, porque si no estoy siempre hablándome a mí mismo. La verdad es que ya a esta altura estoy cansado de hablarme a mí mismo. Está bien, no hay problema, profe. Bueno, en realidad con el grupo le queríamos preguntar si tiene alguna aplicación, página web o algo para recomendarnos en donde hacer el diagrama unifilar, o si no, bueno, lo hacemos directamente en AutoCAD. Era por si existía algún programa así que ya venga con la simbología y eso. Sí, hay un AutoCAD, digamos, ¿cómo se llaman? Módulos. Hay un módulo del AutoCAD que es para la parte eléctrica. Ah, bien, bueno, vamos a investigar. Tienen que ver si lo consiguen. Bueno. Y sí, después hay algunos soft que vienen preparados para hacer este tipo de diagramas, pero son programas bastante específicos y no son tan fáciles de conseguirlos gratis. Claro. Bueno, perfecto, vamos a investigar entonces. Y la última consulta que tenía era que con el grupo no nos había quedado claro si respecto... Sí, chicos, está hablando Sofía. Escuchémosla, por favor. Perdón, se me abrió el micrófono. Sí, no hay problema. No nos había quedado claro, profe, con respecto a la corrección del factor de potencia, si lo más conveniente era hacer una única corrección, digamos, al final,
o hacer, por ejemplo, la corrección de las máquinas más demandantes y del circuito más demandante, como que nos había quedado la duda, no sabíamos qué era recomendable o qué era mejor hacer. No hay una sola manera ni decir, bueno, esto es lo recomendable. O sea, en general, dependiendo de cada instalación, uno toma distintos criterios para hacer la corrección. En general, cuando lo que nosotros podemos tomar como digamos, líneas generales, y tómenlo así, no quiere decir que si ustedes lo hacen de otra manera esté mal, pero lo que a lo mejor es para analizar es, si ustedes tienen alguna máquina muy grande, sobre esa máquina hacer la corrección individual, sobre esa máquina. Después a esa máquina yo la elimino de mi cálculo y hago una corrección general sobre todo el resto de la instalación. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo todas máquinas de consumos pequeños y que, bueno, que consumen a lo mejor en distintas maneras, suponete, vamos a dar un ejemplo, vos tenés 10 máquinas de 5 kilos y tenés una máquina de 100 kilos. Si vos dimensionás un banco central para corregir el factor de potencia, ¿qué va a pasar? Ese banco central vos lo tenés que comprar, ese banco automático, lo tenés que comprar para corregir la potencia de las 10 máquinas pequeñas más la máquina grande. Entonces, es un banco importante. Ahora, si vos le haces la corrección con un banco fijo a esa máquina grande, después, cuando el banco automático es solamente para las otras 10 máquinas pequeñas, entonces es un banco mucho más chiquito, más barato. Entonces, en conjunto, tu instalación para corregir el factor de potencia termina siendo más económica y más efectiva. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto, profe. Pero depende de... A ver, Sofía, si vos ponés un banco general, factor de potencia de toda la planta, y bueno, no está mal. O sea, está bien, lo estás corrigiendo. Claro. El otro criterio. No, pero es bueno saber, ver distintos puntos de vista. Ok. Bueno, yo por mi parte no tengo más dudas. Gracias, profe. No por nada. Profe, disculpe, respecto a esto de la corrección del factor de potencia, por lo que dijo, si corrijo el factor de potencia en una máquina, para corregir el factor del tablero general de fuerza motriz, por ejemplo, esa máquina corregida simplemente no la cuento como si no estuviera. No, pues ya está corregido. Perfecto. Y cuando hago el dimensionamiento de conductores, tomo el factor de potencia antes de ser corregido. Sí, vamos a ser conservativos. Vamos a suponer, ¿por qué? ¿Por qué pasa, Facundo? Vamos a suponer que en algún momento tu equipo de corrección del factor de potencia falló, no anda, porque actúa una protección o por lo que sea. Bueno, los conductores tienen que seguir respondiendo ante esa condición adversa. Siempre cuando uno hace un dimensionamiento de los conductores, EMA, o cuando hacemos cualquier cálculo, siempre uno tiene que tener en cuenta siempre la peor condición para hacer el cálculo. Perfecto, gracias. Entonces, profe, con respecto a lo de la corrección del factor de potencia, nosotros podemos, por ejemplo, calcular una corrección para cada uno de nuestros tableros seccionales, poner el banco de capacitores ahí, digamos, y que dentro de cada, porque dentro de cada tablero seccional estamos considerando las potencias máquinas que están asignadas a ese tablero, al igual que los tableros de iluminación que están asignados a esos tableros. O sea, es suficiente hacer una corrección de potencia por cada tablero seccional y no es necesario hacerla en el general, digamos. No, lo que pasa es que, ¿cuál es el problema, Santiago? Si vos lo haces de esa manera, en cada uno de los tableros seccionales vas a tener que tener, bueno, vas a poder poner un banco fijo, vas a tener que poner un banco automático. Y te va a salir muchísimo, pero muchísimo. Cuando digo muchísimo, es muchísimo. Más caro hacer eso. Técnicamente es más conveniente lo que vos estás planteando respecto a la instalación. Pero ¿qué pasa? Económicamente vos vas a tener, a lo mejor no sé cuántos tableros seccionales tenés, pero ponle que tengas 5 o 6 tableros seccionales, vas a tener 5. 6. 6, ¿cuántos? 6. 6. Vas a tener 6 tableros, vas a tener que tener 6 bancos automáticos, 6 centrales inteligentes, en vez de tener una sola. Claro. Entonces,
convendría hacer, por ejemplo, una corrección de potencia en Lo el más tablero común, general y si es una... Santiago, lo más común que vos te vas a encontrar en la práctica es tener un banco automático al principio, al lado del tablero principal. Eso es lo más común. Después, cuando te encontrás con alguna máquina de potencia muy grande, que es lo que recién hablábamos con Sofía, alguna máquina muy grande, bueno, le haces para no sobredimensionar, porque a lo mejor esa máquina muy grande la mayor parte del tiempo está parada. Entonces, ¿para qué tener semejante banco para corregir factor de potencia? Entonces, bueno, a esa le haces una corrección individual y no la consideras en el cálculo general. Pero lo más común es, al lado del tablero general, poner ahí una corrección automática. Es lo más común. Bien, bien, bien. Y otra duda, Hola, profe. Estamos todos con factor de potencia hoy. O sea, Bueno, no, yo tenía otra duda de otro tema con respecto a la selección de los conductores. se me entrecortó, Es necesario, digamos, se me entrecortó todo. no, la duda es con respecto a la selección de los conductores, Sí. si es necesario que sea de cobre o también pueden ser de aluminio. Lo que quieras. En general se usa cobre. En general. Pero si quieres usar aluminio, no hay problema. Bueno, gracias. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Julieta. Nosotros tenemos una duda cuando tenemos que calcular la corriente presunta de cortocircuito en la parte de iluminación. La fórmula No, yo tendríamos... Sí, les he perdón. dicho que, a ver, el cable que va a ser, va a ir desde el tablero seccional, o sea, mejor dicho, del tablero de iluminación a la carga de iluminación, ese cable no los calculen. Bueno, bien, ¿Eh? gracias. Y el otro cable que vos vas a alimentar del tablero seccional a ese tablero de iluminación, a esa iluminación la tomás como si fuese otra carga. Ok, listo. Hay que Gracias, tener en profe. cuenta el tema de la limitación de la caída de tensión. Vos sobre ese tablero de iluminación no podés llegar con una caída de tensión que supere el 3%. Bien, listo, gracias. Profe, una pregunta. Santiago, sí. Sí. De vuelta a lo del diagrama unifilar, ¿habrá alguna normativa o algún lugar en el que podamos sacar bien los símbolos y la forma de hacerlo, o nos basamos directamente en los ejemplos que vimos en clase para hacer el diagrama unifilar? Busquen a ver si encuentran algo en la web de AEA, y si no, hay una especificación técnica de PEC sobre simbología, que ahí capaz que ahí tengan algunos símbolos. No me acuerdo el número. Me parece que es la 10 o 16. ET10 o ET16. Busquen algo así como simbología o algo así. Bien, profe. Gracias. De ahí podés encontrar algo, Santiago. Y si no encuentran, bueno, indíquenlos. A ver, ustedes hagan el dibujo y lo que hacen, en cualquier plano, lo que hacen es poner referencias. Entonces ese dibujo que ustedes indican con algo, ponen una referencia y ponen que esa referencia es tal cosa. Ah, buenísimo. Perfecto. ¿Entiendes? O en un costado, armás toda la simbología que utilizaste, bueno, poner este dibujito es tal cosa, este dibujito es tal cosa, este dibujito es tal cosa. Entonces vos ahí ya estás refiriendo qué es lo que estás especificando. ¿Está? Bien, gracias, profe. Profe, le puedo hacer, tengo varias preguntas. Dale. Primero sobre los bancos de capacitores. En los catálogos nos pasa que nos costó mucho encontrar alguno de 380 voltios. Si yo encuentro uno que funciona con 380, yo tengo uno que funciona con 480 en el catálogo, ¿significa que
¿funciona con cualquier voltaje hasta ese o que es sí o sí con 480? Esa es la tensión máxima, te está diciendo. Ah, bien, entonces podría ser cualquier otro bien. Sobre los tableros, no terminamos de entender qué tenemos que elegir, si es solamente digamos, la caja, una caja metálica que es donde se van a poner todos los interruptores con sus correspondientes conexiones, o hay algo más que tiene que tener. No, o sea, el tablero que vos fijate que elijas tiene un determinado IP, un determinado grado de protección. Entonces vos vas a elegir un tablero de protección entendiendo el tipo de actividad que se va a desarrollar en ese lugar. Claro, pero digo, a lo que voy, es simplemente una caja metálica, no tiene otros componentes. Y en algunos lugares es caja metálica y en otros ni siquiera es caja metálica, son cajas plásticas. Ok. Por norma no se pueden utilizar más en algunos tipos de tableros metálicos, sino que tienen que ser plásticos. No es nada más que eso. ¿Qué más? El banco de capacitores. ¿Cómo se representan en el diagrama unifilar? ¿Es ¿es el símbolo de un capacitor? Ok. ¿No? O sea, lo conectás a la red y a tierra. Bien. A tierra. Para indicar el paralelo. Ok. ¿Y hay algo más que se tenga que conectar a tierra en el circuito? Porque yo creo, o sea, estábamos pensando en las protecciones diferenciales, pero... No, en lo unifilar no hay hacer otra representación de la tierra, a no ser que cuando vos representás el tablero con línea de trazo, que dice, bueno, acá adentro están todas estas protecciones, a ese tablero le hagas un simbolito de puesta a tierra, indicando que si es metálico, va a estar puesto a tierra. Si es plástico, falta. Bien. Y ahí veo qué más. Tengo una duda por el cálculo de... Estamos viendo la corriente cortocircuito y se nos hizo lío porque para calcular vio que hay que sumar las impedancias en el cálculo de la corriente. Y por ahí nos da, o sea, en los tableros de luz, el primer tramo tiene una caída trifásica, entonces se calcula con la raíz de 3. Y en el segundo tramo se calcula en realidad con el 2 porque es monofásico, vos para las luces. No, pero acordate que el tablero... No, para. Acordate que lo que vos estás dimensionando es el cable que va a alimentar el tablero de iluminación. Si bien tu tablero de iluminación, todas las cargas que conectás ahí son monofásicas, pero lo que vos alimentás, ese tablero va a ser un tablero trifásico, no un tablero monofásico. ¿Por qué? Porque después vos no podés poner, el tablero de iluminación en general es una carga bastante importante. Si vos lo pones todo como monofásico vas a producir un desequilibrio de cargas. Entonces vos vas a llegar al tablero de iluminación con los 3 conductores, con las 3 fases, y después vas a alimentar una parte de tu circuito de iluminación con una fase, otra parte con otra y otra parte con otra. A ver, ejemplo, Luis. Vos tenés una nave, donde en esa nave tenés 30 lámparas que alimentás con ese tablero. Entonces, vos llegás con las 3 fases, y una fase alimentará 10 lámparas, otra fase alimentará otras 10 lámparas, y otra fase alimentará 10 lámparas. Entonces, lo que vos estás haciendo, estás distribuyendo esas cargas monofásicas. Si vos no haces eso y cargas todo tu sistema de iluminación sobre una fase, se produce un desequilibrio de carga. Al producirse el desequilibrio de carga, se corre el centro de estrella del transformador. Por lo tanto, vos vas a tener en algunas fases subtensiones y en otras fases sobretensión. Entonces, eso hay que evitarlo. Entonces uno tiene que distribuir siempre las cargas monofásicas. Por eso nuestros tableros siempre tienen que ser trifásicos. Bien. Entonces, claro, ahí vamos a tener que corregir porque estamos llevando un cable bipolar, no nos iba a alcanzar nunca. No, es que además parte de las corrientes que estás manejando se empiezan a hacer corrientes también bastante importantes, Luis, y por ser monofásicas. Ok. Bien. ¿Qué más? Profe, una pregunta respecto a eso que explicó recién. Cuando calculamos la corriente presunta de cortocircuito, entonces utilizamos siempre la fórmula con el raíz de 3. No cambia nunca eso, Claro. ¿no? Sí. Listo, profe. Gracias. Bien, por mi parte nada más. Gracias, profe. Nada, Luis. ¿Algo más, chicos? Bueno, les digo que no les
de los parciales todavía, sí los he corregido. Del total habrá habido 4, 5, 6, 7, que no llegaban al 6, pero bueno, en función que eran muy poquitos, diciendo que es la última vez que nos vemos, les subí la nota y los llevé a 6, así no tienen que recuperar eso. Eso quiere decir que ninguno está desaprobado, están todos aprobados, nota mínima 6, y hay gente con nota máxima de 10, están ahí en el... Pero ya oportunamente les vamos a cargar las notas. Con los trabajos, con las correcciones, sí estamos bastante demorados, porque no solamente los estoy viendo yo, sino que también los está viendo el otro profe que les da los otros cursos, que es quien se va a quedar a cargo de esta materia. Y ya el año que viene, entiendo, no voy a estar más tampoco en este horario. Así que estamos viéndolos con él. Así que tengan paciencia. Pero ya pronto, en el parcial están todos aprobados. ¿Puedo hacer una preguntita? Pero por supuesto. Bueno, ahí escuchando la consulta de Luigi, a nosotros nos pasó lo mismo, que hicimos monofásico hasta el tablero de iluminación, teníamos un conductor enorme, así que nos daba el mismo que de alimentación de la distribución hasta algo teníamos mal. O sea, nos daban los cálculos, pero del cable, digamos, del conductor era el último de la tabla, no podíamos aumentar otra sección. Mariel, no es que esté mal, es una cuestión de que hay que tener en cuenta eso. Si bien es cierto, las cargas son monofásicas, pero necesitamos distribuirlas, porque a lo mejor, bueno, listo, vos lo solucionás con ese cable tan grande, pero el problema es que después, aguas arriba, vas a empezar a generar un problema en el sistema de distribución. Entonces, siempre las cargas monofásicas se distribuyen. Ahora estamos hablando de iluminación, pero a ver, vamos a suponer un caso el día de mañana que vos tenés que alimentar, por decir, vamos a suponer que tenés una serie de oficinas y tenés que poner en esas oficinas, qué sé yo, 15, 20 aires acondicionados monofásicos, de esto como tenés en tu casa. Si vos en tu casa tenés, son todos monofásicos, pero si vos los alimentás con un servicio monofásico, bueno, a lo mejor vas a poner un cable gordo y lo vas a alimentar y listo. Pero le vas a empezar a generar, a distribuir un problema serio en lo que es la alimentación. Entonces, lo que haces es tomar un sistema trifásico y distribuir esa carga, lo repartís en las 3 fases. Y además pensá en esto también. Si después vos tenés un problema, una falla, en una de las fases, bueno, hay un tercio de tu instalación que queda fuera de servicio. Claro, sí. La otra parte sigue en servicio. Si vos tenés todo monofásico, bueno, hay una falla, listo, todo afuera. Bien. Y bueno, con respecto también a los tableros de iluminación, ¿hace falta, porque nosotros consideramos del tablero general, repartimos a todos los tableros de iluminación, ¿hace falta hacer un tablero seccional para todos los de iluminación o está bien directamente? Puedes tener tu tablero seccional y ese tablero seccional alimenta a las máquinas y alimenta el tablero de iluminación. Bien. Y otra pregunta. Para mí eso es mejor, ¿no? Bien. Con respecto al tablero general, nosotros las corrientes nos da muy alta y ¿cómo lo protegemos si como que ningún interruptor termomagnético nos soporta esa corriente? Eso No, ahí ya vas a tener que recurrir a un interruptor, o sea, ahí vas a tener que recurrir a lo que es si tenés una corriente tan alta, tu tablero principal ya deja de ser un tablero y va a terminar siendo una celda de baja tensión. Entonces, esa celda lo que va a tener es un interruptor que va a estar comandado por algún tipo de relé de protección, en donde esos relés son como el año pasado, creo que, no sé si se acuerdan, pero lo hemos hablado cuando vos hablas de la celda y lo que es protecciones en media tensión, vos lo que tenés es un interruptor, que ese interruptor está sujeto a la orden de algún mecanismo inteligente, que son estos relés, que le dan la orden para que produzca la apertura. Entonces, va a tener que buscar una celda con un interruptor para poder manejarlo, porque si corriente muy alta, lo que son los interruptores termomagnéticos llegan hasta un determinado valor. Y si no, fíjense, si no van a recurrir a eso, a lo mejor lo pueden solucionar con algún seccionador bajo carga. Las llaves seccionadoras bajo carga hay hasta los
800 amperes, una cosa así. Esas llaves seccionadoras no son otra cosa más que una llave en la cual yo la puedo abrir o la puedo cerrar. Y si tienen que actuar, lo que hacen es disparar unos fusibles que tienen adentro. Bien, sí, porque nos daba 320 y pico, 350, y como que no encontrábamos ningún... Hay llaves seccionadoras de 400 amperes y después creo que le sigue 630. Justo esta mañana, mire, estuve cotizando una obra con una está en el orden de 30.000 pesos, una cosa así. Bueno, pásenme los catálogos. Listo, gracias, profe. Era eso nomás. Búsquenlos, hay por todo. Sí, gracias. Eso, todo tiene que ser de Argentina, ¿verdad? O puede ser algo... Bueno, y si no, nos hacemos un viaje. Alguien me consultaba por Perú. Bueno, vamos a Perú, no he ido nunca más. Queda cerquita. Vamos a Perú, ahora con la pandemia se puede viajar tranquilo, así que no hay problema. Listo, ¿no? Claro. Entren al Mercado Libre, en Mercado Libre van a encontrar de lo que quieren también. A veces las referencias no son las mejores en precio, pero por lo menos ven la marca. Y de ahí pueden buscar después, consultar con... Tengo otra pregunta, justo estoy viendo ahí. Escribimos en un grupo y... que no entendió bien nuestro grupo. Hay que elegir un transformador, ¿verdad? O sea, para bajar la... Todo depende tensión. Porque después nos metimos en catálogos de transformadores y hablaban de clases, transformador de clase 36 o 17 kilovolt, pero no sabíamos a qué refería. No, a ver, esperen, a ver. El hecho de utilizar un transformador es en el caso que ustedes hayan decidido comprar en el nivel de media tensión. No, entonces no. Ustedes tienen demandas que están por encima de los 300 kilovatios, ya a lo mejor es necesario pasarse a comprar el nivel de media tensión. Si yo compro en el nivel de media tensión, significa que el punto de medición mío está en el nivel de media tensión. Entonces yo tengo que tener mi propia estación transformadora para reducir ese nivel de media tensión al nivel de baja tensión. Entonces ahí sí es necesario poner tu estación transformadora. Si yo tengo decidido comprar en baja tensión, no, yo ya me vinculo en baja, el transformador es de la empresa distribuidora, no tiene nada que ver conmigo. Bien. El tema es que recuerden siempre esto, la diferencia en plata sí, es importante. Pero bueno, eso algún día, si ustedes tienen que trabajar sobre algo real o no, ténganlo en cuenta y asesórense bien para acceder a comprar en media tensión. Siempre y cuando la empresa distribuidora acceda a vender, porque la que decide en definitiva de última, el nivel de tensión al que le venden es la empresa distribuidora. Pero si están con demandas superiores a los 200 kilovatios, no van a tener objeciones de la empresa distribuidora para venderles en baja, en media. Si tienen potencias menores, sí pueden llegar a tener algún tipo de objeción. Bueno, eso era todo. Muy bien. Gracias, profe. Profe, una consulta creo que ya la hicieron, pero no entendí bien. Nosotros cuando buscamos catálogos de bancos capacitores, vimos que la potencia era 280, 480 y no sabíamos bien cuál teníamos que usar. ¿La potencia o la tensión? La tensión, perdón. No, la tensión tenés que utilizar el que te está indicando ahí. Si te dice que es de 480, es porque la máxima tensión que va a admitir ese banco es de 480 volts. Si vos vas a usar tensiones de 380 volts, una tensión trifásica, ese es el banco que tenés que elegir. Gracias. Alguien acá hizo una pregunta por chat porque no tiene micrófono. Ana. Si está bien si traemos los cables de la red pública mediante tierra. Entiendo que cuando decís mediante tierra, Ana, te estás refiriendo a cables subterráneos. Sí, es correcto. No hay ningún problema. Está bien. Profe, tengo una pregunta.
¿Sí? El tablero de medición, ¿lo colocamos donde queramos fuera de la planta o tiene que estar dentro? No, el tablero de medición va a ir en un lugar próximo a la medianera de la calle, porque es donde tiene acceso la empresa distribuidora de energía a tomar la lectura. Nosotros lo ponemos donde queramos, digamos. Sí, elijan ustedes el lugar. Cerca del transformador. Sí. Bien. Gracias. Buenas tardes, profe. Aprovechando la consulta de mi compañero, ¿el banco de capacitores tiene que ir luego del tablero medidor y antes del tablero general o puede ir antes del tablero medidor? No puede ir antes del tablero medidor. Claro, no puede, sí o sí después del tablero medidor. Sí. En general se lo pone junto al tablero principal. ¿Antes del tablero o dentro? Para el diagrama? No, antes del tablero principal. Claro. Perfecto, profe. Y aprovechando otra consulta, ¿cómo usted recién dijo que podíamos como hacer una conexión a tierra de los tableros? En el diagrama unifilar, ¿cómo haríamos eso, digamos? Una puesta a tierra, como la teníamos indicado, como creo que está en las filminas mías indicado, hay una puesta a tierra. Claro, sí, no. Digamos, me ubico como es una puesta a tierra, pero ¿le puedo compartir el diagrama unifilar, profe, y preguntarle? Porque creo que lo hice, pero no sé si está... No sé si... no puedo compartir en pantalla. No, espérame que ahí te pongo y... Dale, muchas gracias. Déjame encontrarte nomás. Fíjate ahí si puedes. Sí, ahí me deja. El Excel, lo tengo en Excel. Bueno, ahí se ve, profe. Sí. Acá corregí lo que dijo usted, que tiene que estar en paralelo el banco de capacitores, pero acá me equivoqué, yo lo puse antes del tablero medidor y tiene que estar después. Este sería el tablero medidor con un fusible. Otra pregunta también quería hacerle, si podía tener un fusible dentro del tablero medidor. No, en realidad hay alguna protección acá que se pone y demás, pero esto no es necesario indicar ese fusible que está ahí. Pero no estaría mal, digamos. No, es que no se pone la protección en general va a estar acá arriba, no va a estar junto con la medición. La protección de la distribuidora va a estar antes de la medición. Ok, o sea que debería ser ahí. Ahí. Y esto obviamente estaría acá, porque este es el tablero general y este es el medidor. Perfecto. Sí. Hice una sección sola porque quería preguntarle lo de tierra. Y ahí en cada tablero, si vos en ese tablero que estás ahí indicándolo con el mouse, lo que haces es tomar del costadito y poner una puesta a tierra como habías indicado Claro, pero yo lo haría, por ejemplo, ahí, no sé si se ve el mouse. Sí. ¿De ahí lo podría tomar a tierra, profesor? Ahí acá abajo de todo, ¿viste donde dice M8? A ver, pues yo lo hice así, no sé si está bien. No, ahí no, eso no. Eso no, porque ahí lo que estás mandando a tierra es todo el circuito tuyo eléctrico. Claro, por eso me parecía medio... No. Ahí los vinculé. Bien rústico. ¿De dónde lo agarro? Ahí arriba. Ahí. Ahí tampoco, porque estás agarrándolo al conductor. Al tablero, correlo más a la derecha. ¿Ahí, por ejemplo? No. Del cuadradito, Adriel. Del cuadro más oscuro. Del cuadro más oscuro. Ahí sería. Ahí, donde vos quieras agarrarlo a eso, porque ahí lo estás agarrando al tablero. Claro, perfecto. Ahí o más abajo, como lo quieras poner vos. No, está bien, es que no me ubicaba porque yo pensé que tenía que sí o sí tomarlo del cable de la red eléctrica. No. Claro. Perfecto, sí, porque aparte lo que se protege es que no tenga corriente el tablero, que nosotros dijimos metálico encima. El gabinete. Claro. Bueno, profe, perfecto. Entonces. Bueno, Ariel. Yo aprovecho otra pregunta, ya que estoy. Por ejemplo, esto sería, el tablero seccional, nosotros vimos que debería tener como una línea diagonal. Pero si yo hago una línea diagonal para marcar que este es un tablero seccional, como que tapo todo, los termomagnéticos y esto acá, es como que tapo todo. Entonces hice todos un cuadrado. Por más que este sea el seccional, por más que el otro. Está bien. Es una representación esquemática, está bien. Listo, profe, perfecto entonces. Muchas gracias, muy atento, la verdad.
Por nada. Profe, si a cada máquina le ponemos un guardamotor, ¿ese guardamotor debería estar dentro del tablero seccional de esa zona de producción o está fuera? En el tablero de máquina. Y si no tenemos tablero de máquina, o sea, o hay que hacerle un tablero de máquina para poner el guardamotor. Y debería. Si no, Maylene, vas a tener un semejante tablero con todas esas protecciones, que a lo mejor el problema es que después, primero que va a ser un tablero enorme, y después cada vez que tenga que alguien a meter mano, primero que va a poner contra clara y no equivocarse, pues si a lo mejor está manipulando algo que es otra máquina de otro sector. Entonces, Claro. es tratar de diversificar la posibilidad que metamos la pata con alguna cosa de esa. Pero el guardamotor en general va a ir en su tablero de máquina, porque es de esa máquina. Claro. Es de la máquina. En cambio, cuando vos tenés tu tablero seccional, ahí ponés una llave termomagnética y demás para proteger la línea de alimentación desde ese tablero seccional a esa máquina. Claro. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Nosotros tenemos... disculpe, no puedo abrir la cámara. Nosotros tenemos un tendido de conductores tetrapolares, entonces queríamos saber si tenemos que elegir sí o sí interruptores tanto diferenciales como termomagnéticos tetrapolares, o pueden ser, por ejemplo, 4 interruptores diferenciales unipolares en un solo tablero seccional. Lo ideal es que fuesen tetrapolares. Claro, lo que pasa es que encontramos muchos bipolares, unipolares, y nos costaba encontrar uno tetrapolar para las corrientes luminales que nosotros necesitamos. Bueno, entonces pónganle unipolares. 4 unipolares, ¿está bien entonces? Va a funcionar igual. El problema es cuál es, que la apertura es por fase en vez de ser trifásica. Entonces, esas máquinas trifásicas sí o sí tienen que tener alguna otra protección, como ser la protección de falta de fase. De manera que si esa máquina trifásica se queda sin una fase porque actuó una de las protecciones diferenciales, esa otra protección la deja sin energía a la máquina. Porque si una máquina trifásica se queda con 2 fases, va a tratar de seguir trabajando entregando la misma potencia que entregaría si tuviese las 3 fases. Entonces, para hacer eso va a tomar mayores corrientes. Claro. Bien. Y por otro lado, en el gabinete general, podemos poner un solo interruptor automático al inicio, y como nosotros tenemos 4 tableros seccionales, de ahí salen 4 interruptores diferenciales, y debajo de esos 4 interruptores diferenciales los termomagnéticos. ¿Está bien colocado? Sí. Bien. Eso era todo, profe. Gracias. Por nada, Rosy. ¿Alguna otra? Profe, yo tengo una consulta. Dale, Ismael. ¿Se puede dejar un tablero de reserva, o sea, un seccional, hacerlo de reserva en el diagrama y no colocarle nada? Sí, claro, por supuesto. Inclusive, hasta podés preverlo para una carga futura, para una ampliación. Sí. Sí. Perfecto. Gracias. Además, muchas veces, Ismael, cuando uno encara un proyecto, pregunta justamente estas cuestiones. Si hay en vista un plan de expansión en el corto plazo, en el mediano plazo, justamente para prever, y obviamente, y a veces sí se prevé esto, se prevé y se deja. Porque entonces eso te permite desarrollar toda la instalación y acompañar esa instalación para ese crecimiento, porque si de golpe después no lo planificaste, a lo mejor después tenés que cambiar todo, y a lo mejor eso es muy costoso. Entonces, uno trata de recabar toda esta información, y lo que vos comentás se suele hacer, por supuesto. Bien, profe. Profe, una consulta. Sí. Nosotros tenemos 2 tableros seccionales, y estoy viendo que el resto tiene mínimo 4 o 5. No te asustes, Mateo. Sí. Por eso me agarró la duda si está bien usar 2 para la cantidad de máquinas que nos dieron, o
¿O tenemos que distribuir mejor las cargas? Sí, no, si vos con esos dos tableros manejás potencias razonables y entendés que está bien, no quiere decir que esté mal. Ok, gracias. Vos racionalizaste más la plata, los otros tienen contratantes o comitentes con más plata que vos. Los otros son algunos que los contrataron algún jeque árabe y a vos te contrató algún empresario pobre argentino. Pero no, Mateo, no te asustes por eso. O sea, mientras que vos las corrientes que manejes y el dimensionamiento de tu red lo hagas sea de acuerdo a esas corrientes y a esas potencias, no hay problema. Sí, hasta ahora nos dieron toda la sección de los cables y todo eso, nos dio bien, así que supongo que no hay ningún problema. Puede ser que las máquinas que vos tenés sean más chicas también que ellos. Profe, con respecto a los tableros de máquina que le dijo a una compañera, ¿eso también los tenemos que calcular la ubicación así como los otros tableros? ¿O los podemos poner? No, porque ese va en la máquina. Ah, bien. Ese está en la máquina. Y otra pregunta. A nosotros teníamos 4 zonas de producción y una de esas zonas de producción nos quedó sin máquina por la cantidad de máquinas que nos dio la cátedra. Y nosotros hicimos un tablero seccional que conecta el tablero de iluminación de esa zona con el de depósito, inspección y oficina. Y quería saber si eso estaba bien o directamente tenemos que conectar esos tableros de iluminación al general. ¿Por qué va a estar mal? Es un criterio que ustedes adoptaron y lo alimentan así. Ah, bueno, genial, gracias. Profe, por ejemplo, nosotros del tablero de medición al tablero general usamos 4 cables unipolares. Ahí tenemos que usar 4 enterrados, todos esos, en tierra. ¿Tenemos que usar 4 cables de reserva o con uno ya basta para? Con uno es suficiente. Ah, bien. Gracias. Con uno es suficiente. Profe, nosotros tenemos un tablero seccional igual que solo alimenta la iluminación y que tenía una duda sobre el esquema de alimentación y distribución, si lo expreso como carga o lo expresaríamos como carga de iluminación, simbólicamente. Claro. Ah, ok. La iluminación es otra carga. Y de los símbolos, entonces si no encontramos los símbolos, mientras pongamos la referencia al lado de qué significa, estaría bien, digamos. Perfecto, gracias. Sí, no se vuelvan locos con eso. Disculpe, profe, respecto a esa pregunta que le hicieron del tablero de máquina, que va directamente a la máquina, entonces, ¿no hay que hacer los cálculos respecto a ese? No, es que, a ver, cuando vos hagas sobre ese tablero no vas a hacer ningún cálculo porque es el tablero que está en la máquina. Pero lo que vos vas a indicar después en el diagrama unifilar, vos vas a indicar tu tablero seccional con la protección que correspondan y vas a alimentar a ese tablero de máquina, que es donde está la máquina, y ahí vas a mostrar que ahí hay un guardamotor. Listo. Gracias, profe. Profe, otra pregunta de lo que pregunté recién. ¿Ese conductor de reserva que añadimos influye en el cálculo cuando usamos el factor de agrupamiento? No. Bien. Porque es un conductor que no está activo normalmente. Por él no pasa carga. Ese conductor puede estar tensionado o no, dependiendo del criterio. Hablas con un fabricante o hablas con otro y te dan criterios distintos. Pero si está tensionado significa que tiene tensión en una punta de donde se alimenta y en la otra está abierto. Quiere decir que por él no pasa corriente. Se lo deja tensionado para tener la seguridad que en el momento que vos lo usés es un cable que está en servicio, que es útil, que está bien. Si vos lo dejás desconectado, a lo mejor pasaron 10 años y vos no lo usaste ese cable. Y de golpe se te pinchó uno de los cables que estaban activos y tenés que utilizar este reserva. Cuando lo vas a utilizar te encontrás que no sirve, o tuvo algún problema. Entonces, para evitar esa sorpresa, muchas veces se lo deja tensionado pero no está activo. Claro, muchas gracias, profe. Muy claro. Profe, de vuelta yo. ¿Tenemos que considerar cables de medición y dimensionar cables hacia el principal? ¿O de eso se encarga la empresa de distribución? Repetime la pregunta, Rocío, por favor.
si tenemos que considerar el tablero de medición y dimensionar los cables hacia el principal, o si de eso se debe encargar la empresa distribuidora. No, desde el tablero de medición hacia adentro es todo problema de ustedes. Bueno, gracias. El tablero de medición es el límite de responsabilidad de la distribuidora y del usuario. Entonces, tablero de medición, ahí lo pongo, eso es algo que lo va a operar, lo va a controlar, lo va a manejar la distribuidora. Pero del tablero, lo que esté conectado a ese tablero para atrás es mi problema. Y eso tiene que estar en el trabajo. Claro, gracias. Profe, otra pregunta. Con respecto al factor de agrupamiento, ¿tomamos siempre la peor condición del cable en toda la longitud? Porque, por ejemplo, en algunas partes... Sí. ¿Me esperó un segundo, Maylen? Sí. Bueno, discúlpenme. ¿Alguien me había preguntado algo? Yo, profe, le estaba preguntando el factor de agrupamiento, si siempre tomamos la peor condición del cable. Por ejemplo, si va en un pedazo va con 7 cables, ponemos 7 circuitos que están al... Siempre la peor condición. Gracias. Siempre cuando hacemos cálculos somos conservativos. Siempre nuestras instalaciones están sobredimensionadas. Eso nos permite tener cierto margen, si en algún momento hay algún tipo de cargas que no preveíamos o alguna condición de funcionamiento que no preveíamos, que la instalación se comporte adecuadamente. Entonces siempre tomamos las peores condiciones. Gracias, profe. ¿Algo más, chicos? Veo que ya las dudas han ido satisfaciéndolo, porque éramos casi 50 recién y ya quedamos 29. Así que muchos ya le hemos evacuado las dudas. Bueno, gente, si no hay más nada, me despido de ustedes. No sé si es la última vez que los veo o me veré con alguien después cuando tenga que rendir electrotecnia. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo. Espero el viernes entonces que puedan mandar los trabajos. Si alguien tiene alguna consulta de último momento, me manda un mail, algo, trato de contestar. Estos últimos días, la verdad que algunos he contestado, otros no he podido. Ando un poquito complicado con mis tiempos, pero si surge algo o me mandan un WhatsApp, que eso es más fácil, que a lo mejor yo les pueda responder con un audio o alguna consulta, y algo urgente que tienen que resolver para terminar el trabajo, mándenmelo así no se quedan con nada. ¿Estamos? Estamos, profe. No, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Cuídense. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.